Hola, mi nombre es José Reuser y tengo una pregunta para ti. ¿Tu vida tiene sentido? O estas otras. ¿Has perdido tu trabajo a causa del coronavirus? ¿Has perdido tu empresa, tu negocio, tus ahorros? O peor, ¿te han diagnosticado alguna enfermedad, quizá grave, y te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Tienes problemas con tu pareja y sientes que ya no lo puedes soportar? ¿O te encuentras en la más completa soledad a pesar de que tienes cientos de amigos en redes sociales, quizás miles? Tienes una adicción como al alcohol, a las drogas, a los juegos de azar que te hunden en problemas. O quizás eres víctima de bullying, de acoso, o simplemente ves la vida de lujo de las celebridades, de narcos o de personas famosas, de millonarios que viven en la opulencia, en el lujo, en el confort, y tú piensas que vives una vida de escasez, de precariedad, o tienes cualquier tipo de sufrimiento en este momento. Bueno, entonces te recomiendo leer el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl narra la forma espantosa en que los nazis lo trataron de exterminar, lo trataron de deshumanizar, le quitaron todo lo que tenía y redujeron su existencia a elegir entre los trabajos forzados o la muerte. Él pasó por varios campos de concentración, si no me equivoco, por 4. Para campo de concentración, los alemanes utilizan el término Konzentrationslager. Viktor Frankl también utiliza el término Lager, pero yo leo Lager y así voy a hablar. Ahora voy a hablar un poco de los campos de concentración, pero él estuvo allí en 1942 hasta 1945 como prisionero y le dejó a su amigo, compañero, en esos campos de concentración una frase que a mí realmente me impactó y me animó a leer el libro. Pero al leer el libro no solamente aprendí un poco de historia, sino también eh, parte de la teoría que plantea Viktor Frankl, porque él era un médico. La frase es la siguiente: escucha, Otto, si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile, en primer lugar, que hablábamos de ella todos los días, a todas horas, recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. Viktor Frankl nació en Viena, en Austria, en 1905. Su familia era judía. Estudió medicina y se especializó en psiquiatría y neurología. Tenía un buen trabajo y le iba muy bien en el ámbito académico. Estaba escribiendo también un libro antes de que sea capturado por los nazis. En 1938, Alemania incorporó a Austria como provincia. Ahí empezó el calvario de Viktor Frankl, porque como era judío y su familia también, iban a ser perseguidos por el régimen nazi. Recordemos que los nazis propusieron acabar con los judíos y con otro grupo de personas a las que consideraban infrahumanos o una amenaza para el régimen. Recomiendo a este respecto para que se hagan una idea de qué eran o cómo eran estos campos de concentración, estos lager, la película Escape de Sobibor de 1987. Está en YouTube. Con eso se van a hacer una idea de cómo eran los campos de concentración. Dicen que es una de las películas las mejores logradas sobre la Segunda Guerra Mundial. De todos modos, por el reconocimiento profesional que ya estaba adquiriendo Viktor Frankl en Austria, logró obtener una visa para viajar a Estados Unidos antes del Holocausto nazi, pero decidió quedarse en Austria y afrontar junto a su familia las brutalidades de las que eran capaces los nazis. En realidad, humanos contra otros humanos. Así, Frank perdió a sus padres
Su mujer fue obligada a abortar. Luego ella también murió. Le quitaron un borrador de un libro en el que ella había estado trabajando bastante tiempo. Era, él dijo, el, el trabajo de toda su vida. Lo enviaron al campo de concentración donde ya he dicho que hacía trabajos forzados. Comía un trozo de pan al día, como todos los presos, y un plato de sopa. Esa era su dieta diaria. Y con eso tenía que soportar todos los trabajos forzados. Él dice: yo creía que ciertas cosas eran imprescindibles, que no podría dormir sin esto o vivir sin aquello. La primera noche en Auschwitz, dormimos en literas de 3 pisos. En cada litera, de aproximadamente 2 metros por 2.5 metros, dormían 9 hombres, directamente sobre los tablones. A cada cajón, es decir, a 9 presos, correspondían 2 mantas. Lógicamente, solo podíamos estar tendidos de costado, apretujados como sardinas en lata, lo que tenía cierta ventaja: combatir el frío que penetraba en los huesos. Algunos usaban de almohada sus zapatos, aunque cubiertos de lodo. A pesar de que estaba prohibido, había otra opción bastante penosa para hacer una almohada: apoyar la cabeza sobre el pliegue casi imposible del brazo, a punto de dislocarse. Pues bien, en esas infames condiciones conciliábamos el sueño, que nos traía alivio y olvido de las penas durante unas horas. Un prisionero que antes tenía el sueño ligero, a quien despertaba el más mínimo ruido, ahora dormía profundamente con otro compañero apretujándose a su lado y roncando en su oído. Si alguien nos hubiera preguntado si la afirmación de Dostoyevsky, que define al hombre como un ser que puede acostumbrarse a todo, era cierta, habríamos contestado: sí, el hombre puede acostumbrarse a todo, pero no nos pregunte cómo lo hace. Pero Viktor Frankl no se limita a narrar las causas por las que llegó a los campos de concentración, sino que, estando allí y siendo médico, siendo psiquiatra, analiza la psique de los prisioneros. Por ejemplo, narra qué pasó con aquellos que perdieron la fe, la esperanza en el futuro, con aquellos que se abandonaron a los padecimientos. Lo que pasó fue sencillamente que enfermaban y morían, o empeoraban y morían. Por eso Viktor Frankl recomienda encontrar un porqué para vivir. Pues si hay un porqué, una razón, se encontrará un cómo, se encontrará la fortaleza, se encontrará motivos para soportar los más variados sufrimientos o para soportar la más terrible existencia. Para mí, esta es la idea central del libro. Frankl dice y también muestra que se puede encontrar sentido al sufrimiento. No debe dar vergüenza sufrir. Al contrario, soportarlo y lidiar contra el sufrimiento es una muestra de valentía. Por otro lado, nadie puede sufrir por nosotros, nadie puede ponerse en nuestro lugar y sufrir. Me voy a permitir leer un extracto con el permiso de los propietarios de los derechos de autor. La actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, comporta la singular coyuntura, incluso en circunstancias muy adversas, de dotar de sentido profundo a su vida. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad, o, arrastrando a la amarga lucha por la supervivencia, puede olvidar su dignidad humana y actuar como un animal, como sucede con los prisioneros de los campos. En esa decisión reside la oportunidad de atesorar o despreciar los valores morales que su dolorosa situación y su duro destino le brindan para su enriquecimiento interior, y eso determina si será o no digno de sus sufrimientos. No crean que estoy hablando de ilusiones alejadas de la vida real. Es cierto que alcanzar metas morales tan altas está reservado a pocas personas. De entre los prisioneros, solo unos pocos conservaron esa fortaleza y fueron capaces de aprovechar los atroces sufrimientos para lograr una madurez interior. Pero incluso si solo se hubiera dado un único caso, este bastaría para demostrar que la libertad interior puede elevar al hombre por encima de un destino adverso, y eso no solamente en un campo de concentración. Si una persona dice: ya no lo soporto, es mucho sufrimiento para mí, ya no espero nada de la vida, eso es el final. Por ejemplo, Viktor Frankl
encontró la motivación en pensar en su esposa. Él dice, en cada instante, en cada situación. Caminábamos kilómetros a trompicones, resbalando en el hielo y sosteniéndonos mutuamente, sin decir nada. Pero los dos sabíamos que cada uno pensaba en su mujer. Yo levantaba de vez en cuando la vista al cielo y veía diluirse las estrellas en el primer albor rosáceo de la mañana, tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien imaginaba con asombrosa nitidez. La vi contestándome, sonriéndome con su mirada franca y alentadora, real o imaginaria. Su mirada iluminaba más fuerte que el sol al amanecer. En ese estado de embriaguez, un pensamiento vino a mi mente. Comprendía por primera vez la verdad contenida en las canciones de los poetas, proclamada como el conocimiento supremo por tantos pensadores. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Percibí entonces, en toda su profundidad, el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las creencias intentan comunicar. La salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo por un instante, sin contemplar al ser amado, incluso en un estado de desolación absoluta, cuando ya no cabe expresarse mediante una acción positiva, cuando el único logro posible consiste en soportar dignamente el sufrimiento. En tal situación, el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Esto lo cuento no para que digas, bueno, a Viktor Frankl le pasaron peores cosas que a mí. Él sufrió más. Su vida fue miserable. No. Esto lo cuento para que te inspire y te preguntes qué sentido tiene tu vida. ¿Qué puede incluso esperar la vida de ti? ¿Qué le puedes dar tú a la vida? Lógicamente tienes que encontrar las respuestas o tratar de encontrarlas. El libro te puede dar alguna idea de cómo buscarle sentido a la vida, sobre todo porque Viktor Frankl en la parte final se detiene a explicar la logoterapia. La logoterapia es una especie de psicoterapia planteada por él que se centra en el análisis del sentido de la existencia humana. De acuerdo con la logoterapia, la principal fuerza motivadora del hombre es el sentido. Sigmund Freud decía que el hombre hacía las cosas dirigido por el placer, pero Viktor Frankl dice que lo hace dirigido hacia el sentido. La televisión y las redes sociales te bombardean, te llenan de contenido basura todo el tiempo. Te hacen creer que una vida de lujos, de comodidades, de confort, de placer es a lo que uno debe aspirar, pero en realidad no busques afuera, busca dentro de ti mismo, busca en tu interior, transforma tu sufrimiento en algo que tenga sentido. No desperdicies tu vida. Bueno, ya tengo que acabar el vídeo. Si te he hecho reflexionar sobre el sentido de tu vida, si este video te animó a leer el libro o ya lo habías leído y te recordó una frase favorita, deja un comentario. Y si no te gustó también, deja un dislike, no pasa nada. Eso nos ayuda a mejorar. Y ya nos vemos hasta el próximo libro.